Gestión Cultural del Podcast, episodio número 37. Hoy tendremos como entrevista especial a Florencia Madrigal y Javier Leguizamón. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a un episodio más de Gestión Cultural del Podcast, un episodio muy especial, ya que tendremos la participación, ya lo mencionaba, de Florencia Madrigal y Javier Leguizamón, que son dos colegas que se pasaron aquí al podcast a podernos platicar acerca del estado de la gestión cultural actualmente, ¿no? De la profesión y algunos retos, algunos desafíos que podemos encontrar en esta enorme y maravillosa profesión. No sin antes recordarles que tenemos los diplomados abiertos, ¿no? El de formulación de proyectos culturales y el de gestión cultural, totalmente en línea para que puedas ponerte al día, no solo sobre los temas de gestión cultural, sino que también puedas aprender y puedas adentrarte en esta profesión precisamente. Así que te dejo ahí la información, puedes encontrar más en acultura.org pleca diplomado e igual te puedes inscribir, ¿no? Que ya hay algunas personas inscritas y yo sé que nos la vamos a pasar genial. Bueno, sin más, dejo con la entrevista que la verdad me pareció una muy buena entrevista que nos da un panorama bastante bueno, bastante amplio, bastante general sobre cuál es el estado de la profesión de la gestión cultural actualmente. Y sobre todo porque en nuestros países es un desafío, ¿no? Es un desafío el hecho del campo laboral, de el respeto, ¿no? Que merece la profesión, etcétera. Así que, no, sin más, yo creo que no tengo que dar más preámbulo. Les dejo con la entrevista acá. Y bueno, colegas, como les comentaba, estoy aquí con Florencia Madrigal, que es productora, analista de marketing digital y estudiante avanzada de gestión cultural, y Javier Leguizamón, que es actor, productor y también estudiante avanzado de gestión cultural de allá, de aquel país sudamericano que nos abraza de vez en cuando, Argentina, que tengo no sé por qué la suerte de que siempre tengo invitados argentinos, creo que son los que más de nacionalidad me visitan. Así que para mí un honor, un gusto que tenerlos no solo en el programa, sino que hablar también de temas muy importantes sobre la gestión cultural en la actualidad. ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Alejandro, un gusto, un placer enorme compartir este espacio con vos. No, para nada, para mí el placer es el mío. Les doy la bienvenida a este programa que es el de ustedes cuando quieran y donde quieran también, pues podemos hacernos la platicadita, sobre todo porque sé que encontrar personas apasionadas por la gestión cultural a veces no es tan fácil, sobre todo porque vivimos en tiempos un poco complicados para la gestión cultural en general. Pero nada, hoy quería que pudiéramos hablar, y eso es algo que platicábamos antes, ¿no? Que ¿cómo está la actualidad de la gestión cultural? ¿Cómo la están viviendo desde su país? ¿Qué experiencias están teniendo? Nada, pues a lo mejor quizás empezar con la pregunta esta, ¿no? ¿Cuáles creen que es el escenario actual de la gestión cultural? ¿Cuáles son los desafíos, no? Sí, Ale, mira, los desafíos son muchos, realmente. Como bien planteabas, estar en Latinoamérica, digamos, nos posiciona ya desde un lugar, ¿no? Que creo que somos tan resilientes y tan como de salir adelante que estas crisis, de alguna o de otra manera, las hemos vivido. Entonces, bueno, creo que justamente la gestión cultural es tratar de ir hacia adelante, ¿no? De tratar de tener como un horizonte, por así decirlo, y justamente a través de la gestión cultural, perdón, y del arte, poder establecer vínculos y generar lindas experiencias. Sí, comparto, creo que acá en Argentina tenemos esa historia que se repite lamentablemente a veces una y otra vez, pero afortunadamente por otro lado, eso comparto con lo que dice Flor,
Creo que sobre todo el sector de la cultura siempre nos ha unido y nos ha despertado ganas de hacer aún más. Así que eso lo valoro y creo que se puede sacar muchas cosas positivas aún de estos momentos en que son críticos. El contexto es un poco, eh, cada vez que hay un cambio de gobierno se vuelven a replantear algunas continuidades o no de programas culturales, eso con lo que tiene que ver con la gestión pública. Pero en cuanto a lo privado, en cuanto a lo autogestivo, son épocas en las que generalmente, históricamente, más florecen estas actividades. Claro, y sobre todo me llama la atención porque hay algo que es bien recurrente en la plataforma que tenemos de la agencia, es que nos escriben personas interesadas en la gestión cultural. Y me llama la atención porque uno está como en esa alarma continua de, no, la gestión cultural está en crisis y hay que reestructurar y repensar, pero también me llama la atención que cada vez son más las personas y se interesan en la gestión cultural e incluso son personas que ya son profesionales de otros sectores y dicen, no, yo me quiero especializar. Y aquí va la pregunta y que para mí es interesante conocer su opinión. ¿Qué tiene que hacer o qué haría? Porque también veo que ustedes tienen otro tipo de aprendizaje, otro tipo de profesiones. ¿Qué le llevó a estudiar la gestión cultural y qué le recomendarían, por dónde le recomendarían a las personas que dicen, yo tengo esa mi profesión, sé que la situación está un poco compleja, pero quiero dedicarme a esto, quiero empezar en esto? ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde se comienza este camino? Es muy personal, Ale, si me permitís esto, porque en mi caso, yo trabajo hace 18 años para el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entonces fue un devenir de un camino que yo de alguna manera ya venía haciendo. Entonces, mi formación en este momento como futura gestora cultural es como, por así decirlo, validar un montón de conocimientos que ya tengo en la práctica. Entonces, esto fue muy importante para mí cuando entendí que esta carrera era como, bueno, poner un broche de oro a lo que venía haciendo. Y como recomendación, y tomando un poquito lo que recién mencionábamos, quiero destacar que en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina en general hay un montón de proyectos independientes, de gente que se reúne. Acá ese impulso, esa fuerza que tienen las cooperativas o las agrupaciones que se dedican al arte y la cultura es impresionante y lo quiero destacar porque realmente a mí me parece que es un fenómeno muy, muy rico, muy enriquecedor de Argentina y de Latinoamérica en general. Así que mi recomendación es que justamente en tiempos de inteligencia artificial, ojalá más gente se dedica a la gestión cultural, que es vivir experiencias en el mundo real. No estoy diciendo nada en contra de la inteligencia artificial, no quiero que se malinterprete, pero me parece súper, súper importante que haya gente que por ahí venga de otros sectores y se quiera dedicar a la gestión cultural. Mi recomendación es asistir a muchos eventos culturales y artísticos y de ahí, bueno, poder apreciar qué podemos mejorar, porque me parece que pasa un poco por ahí. Sí, continuando lo que dice Flor, valoro muchísimo este auge que vos comentabas de personas que están interesadas en estudiar, en formarse, porque el saber, en este caso, herramientas, el conocer, el incorporar herramientas nuevas a la hora de la gestión es algo muy valioso, sobre todo porque si bien pareciera ser que se repite muchas veces que las carreras o que la actividad de la gestión cultural es algo nuevo, la carrera en sí, ya llevamos un par de décadas eh, con estas carreras en la mayoría de los países aquí hermanos, pero en, en muchas instituciones sigue siendo a veces visible la falta de personas formadas y preparadas para llevar adelante la gestión. En mi caso, yo trabajo en el Teatro Colón,
una institución maravillosa que me enorgullece muchísimo de ser parte. Llevo varios años, sigo siendo una persona que es contratada para prestar sus servicios de producción. Comencé acá en el teatro como asistente de una dirección artística por mi expertise en teatro y danza, trabajando con la directora artística del Ballet Estable del teatro, Paloma Herrera. Y, pero vine aquí, o sea, me formé en el territorio, en el teatro independiente, en las cooperativas que mencionaba Flor, que hay muchísimas en Argentina, en Buenos Aires, grupos de actores, de bailarines, de artistas en general, que arman sus propios grupos de trabajo, sus cooperativas. Y lo que aprendí de la gestión en primera instancia fue de leer las bases y condiciones, de aplicar a subsidios, de buscar fomento, de buscar alternativas eh, para poder producir esas obras de teatro independiente cuando no teníamos nada. Eh, y eso, sin saber, estaba formándome, aprendiendo, leyendo todos los días cómo hacer gestión. Y la búsqueda viene después de muchos años, después de más de 20 años de intentar terminar una carrera, formarme en una universidad. Es como decía Flor, ponerle el broche al recorrido que uno viene haciendo. Claro, y sobre todo que me llama mucho la atención que la gestión cultural, como tú vienes diciendo, son décadas en las cuales la profesión, si bien es cierto, no tenía un nombre así como particular. Es más, bueno, hablaba hace un par de días en un episodio de que incluso desde que la persona que fue a recolectar, ¿no?, el tinte para poder pintar los interiores de una cueva, ¿no?, hace 10.000, 12.000 años, desde ahí ya existía la gestión cultural, ¿no? Ya existía alguien que llevaba los recursos de un lado a otro para poder tener una expresión de identidad, ¿no?, de artística. Entonces, la gestión siempre ha estado con todas las personas, pero hoy lo vemos ya como una profesión que es necesario estudiarla, practicarla. Pero lo que me llama también la atención es que, ¿qué opinan? Porque cada vez más las políticas públicas de nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, van cambiando tan aceleradamente que pues esa idea de que la cultura era nada más gestionada desde el sector público, no solo ha cambiado, sino que ha tenido que cambiar precisamente por a veces ese cambio de políticas y ese abandono de parte del sector público a la gestión de los derechos culturales, ¿no? ¿Cómo han visto esto en sus propias experiencias? Es decir, ya que tienen contacto, curiosamente, del sector público con bastantes eh, miembros, grupos, gente activa de la gestión cultural, ¿cómo ven esa experiencia? Es decir, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son esas cosas que uno, pues, al final de cuentas, pues depende de muchos escenarios, y del sector público uno depende más, pero ya ahora cuando se corta este canal, ¿qué hacen estos colectivos? ¿Qué se puede recomendar o en su experiencia, qué han visto? Hemos visto esto, una predisposición a tratar de igualmente gestionar con los recursos que uno tiene. Básicamente lo que podemos decir es que lo más importante es una buena idea y tener creatividad como para tratar de llevarla adelante esa idea. Yo creo que esa es la clave, en mi opinión, tratando de, bueno, si hoy el contexto es adverso, el panorama es adverso, es muy cierto lo que mencionás, Ale, tratar de ir a por los recursos que uno tiene y, bueno, gestionar de la mejor manera posible. Creo que es eso, creo que nunca hay que tratar de, o sea, por lo menos tratar de no abandonar las ideas, de no abandonar los proyectos. Quizás a veces demoran más de lo que uno quisiera y buscar la forma, en algunos casos podría decirse el financiamiento, y tratar de prosperar y de lograrlo. Quizás suene un poco idealista, pero creo que es más importante tratar de lograr ese objetivo que
que pensar en lo que no tengo o en lo que no puedo, o que no se están dando tantos subsidios. De repente hay líneas de subsidios que se abren, es verdad, en mucha menor medida que antes, pero bueno, estamos hablando de la gestión cultural, que me parece clave en los tiempos que corren. Sí, creo que a nivel gubernamental, bueno, en el caso de la ciudad de Buenos Aires tiene el rango de provincia, es una provincia más de la República Argentina. Eh, Institucionalmente, en mi caso, que estoy en un teatro que depende de la ciudad, la continuidad de gobierno, del mismo gobierno, hizo que pudiéramos continuar con la misma programación que tenía el programa, que tenía el teatro y con los programas culturales que se desarrollan dentro del teatro, sin problema. Seguimos con esa continuidad. Eh, lo que ustedes decían, sí, al parecer cuando todo depende de lo público o depende del fomento o del presupuesto de gobiernos, en momentos de crisis eso se ve afectado. Pero lo que yo valoro, como decía antes, es que justamente en esos momentos es donde florece más esa creatividad de los sectores independientes. Lo que vos comentabas, muchos gestores o no gestores o artistas que buscan aprender cómo gestionar sus propias actividades artísticas, su arte en general. Aprenden a ser sus propios productores, sus propios managers, sus propios difusores, community managers, marketineros de su propio arte y eso sin duda aquí se ve que surge y que florece mucho más en estos momentos cuando no hay tanto apoyo de un Estado, de un gobierno, etcétera. Y hablando de esta iniciativa privada, que también menciona que cada vez es más, a pesar de la adversidad del sector, me llamaba la atención mucho, y creo que también por ese medio nos conocimos, sobre ese proyecto de entramado cultural, ¿no? Que hablan sobre crear esta comunidad para dialogar, ¿no? Sobre gestión cultural. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo han hecho? ¿Cuál ha sido la necesidad que han visto? ¿O de qué trata el proyecto? Bueno, Ale, muchas gracias, primero y principal, por hacernos esta pregunta. Realmente para nosotros es muy importante. Entramado cultural justamente surge de la necesidad de conectarnos con otros gestores y gestoras culturales de todo el país. Recordemos que Argentina es un país muy extenso, es muy grande, está dividido en provincias y cada provincia tiene sus diferentes cualidades culturales, podríamos decir, características culturales, y nos pareció interesante poder justamente entablar una comunidad de gestores que no distinga en principio, digamos, a qué provincia refiere, porque creemos que hay cuestiones que tienen que ver con la gestión cultural que son inherentes no importa en qué parte del país vivas, y hay otras que son súper características. Y esas características, digamos que cada provincia puede tener sus cuestiones culturales más marcadas, son súper enriquecedoras para las otras provincias, que por ahí no las conocemos tanto o bueno, eso, no pudimos frecuentarlas tanto. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, también acá en Argentina hay una tendencia de que todo se supone que pasa por la ciudad de Buenos Aires, porque bueno, es un distrito obviamente muy importante del país, entonces nosotros queríamos como romper con ese patrón de que todo tiene que suceder y pasar por la ciudad autónoma, porque la mayoría de los espectáculos internacionales, podríamos decir, pasan por acá, por esta ciudad me refiero, entonces queríamos como acercar, tender puentes con otras provincias y también entender que en otras provincias pasan cosas increíbles a nivel cultural, increíbles que no tienen tanta difusión. Entonces, bueno, es tender esos lazos a través de entramado cultural. Bien, todo dicho. No, y la verdad les felicito porque creo que estas iniciativas son las que necesita, no solo como comunidad de gestión cultural, sino que otras profesiones que no alcanzan a dimensionar
que la gestión cultural es todo un marco profesional y técnico que se necesita aprender, que se necesita experimentar, pero que sobre todo existen las necesidades concretas que una persona en la gestión cultural puede complementar, ¿no? En cualquier ámbito. De verdad que para mí creo que apoyar y conocer proyectos como ese son los que no solo me dan la alegría de poder trabajar en esto, sino que también me llaman mucho la atención conocer que hay muchísimas personas que están en todos lados moviendo esto, ¿no? Moviendo los hilos de la cultura que bueno, tanto nos apasiona, ¿no? Pues nada, la verdad, creo que se nos ha ido bastante rápido el tiempo. Quisiera que pudiéramos terminar y que siempre pregunto sobre un consejo, algo totalmente práctico o técnico, ya me dirán ustedes, pero si de los 1000 experiencias, de las 1000 conclusiones que han tenido en esta maravillosa profesión, ¿cuál es un consejo que ustedes pudieran darle no solo a las personas que ya se dedican a la gestión cultural, sino que están ahí con esa tentación, ¿verdad? Esa mal tentación de quererse involucrar en este sector. ¿Qué consejos pudieran darles? El consejo es que se involucren en la gestión cultural, primero y principal. O sea, es muy lindo el ámbito de la cultura y del arte. Y un consejo técnico que daría, que estuve notando en los últimos años más que nada, es que hay que prestar mucha atención al diagnóstico. Me parece que hay un tema con el diagnóstico que los gestores culturales en general, no digo todos, pero no estarían teniendo en cuenta. Hay que diagnosticar primero, relevar datos, pensar hipótesis y luego soluciones. Ese es el orden eh, que yo encuentro a través de esto, de estandarizar conceptos, a través de la carrera y de todo lo que vengo haciendo hace más de 18 años en la gestión cultural. Y otro tema muy relevante es plantearse indicadores culturales al principio del proyecto. Me parece que eso es clave porque es lo que va a medir la efectividad y la eficiencia de un proyecto. Y siempre esos indicadores culturales nos van a permitir luego reformular cuestiones que claramente de entrada es muy probable que no nos salgan perfectos. Pero no hay que frustrarse, hay que seguir para adelante, pero con esos datos, porque sin esos datos es muy difícil. Bien, yo adhiero, por algo somos equipo, a todo lo que dice Flor, pero sin duda también para mí es muy importante esto de hacer, ¿no? Formarse, sí, averiguar, tener hambre, yo lo hablo así, tener hambre, hambre de aprender es siempre un buen aliciente para emprender cualquier cosa, porque eso hace que uno tenga esa pasión por lo que hace. Y continuar, aun cuando todos te dicen que es difícil, cuando todos te dicen o la situación o el contexto sea cada vez más difícil, creo que el único proyecto malo que uno puede tener es aquel que no hace. Entonces, para mí la victoria está en eso, en continuar cuando todos los demás eligen parar. No, perfecto, me encanta, me encanta. Sobre todo porque eso, incluso hablaba con otra persona que es gestora, que también tenemos la entrevista en el podcast de Alejandro Riote del Mercado Cultural de la Música Centroamericana, y era algo que concluíamos, la disciplina de no rendirse, ¿no? Al final, creo que no es que para ser una persona que pueda gestionar la cultura tenga que traer un talento específico, ¿no? Sino que es esa disciplina de no me voy a rendir, de lo voy a lograr a pesar de la adversidad. Al final, ese es el punto de la persona que gestiona la cultura, ¿no? Poder debajo de la tormenta ir a recolectar los recursos que son necesarios para las personas que necesitan estos recursos. No, no pues nada, la verdad, súper contento no solo de conectar con ustedes, de contactarlos, de platicar, pero sobre todo de conocer su visión del mundo sobre la gestión cultural, porque creo que es necesario que compartamos esa comunidad que no solo hablan a nivel federal, creo que es necesario extenderla a toda Hispanoamérica, ¿no? Incluyendo allá a nuestros colegas de España, porque tenemos contextos a veces muy similares que obviamente, ¿no? Como mencionaba Florencia, el diagnóstico, pues obviamente va a cambiar porque somos poblaciones con su propia idiosincrasia, pero a veces los problemas podemos resolverlos de la misma forma con algunas experiencias de otros colegas y que también
Esto lo que va a llamar es que en esta comunidad podamos empezar a despertarnos nuevos proyectos y nuevas ideas. No nada, de verdad, hablando de conectar, solo aquí el spam de valor, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrarlos en redes sociales y también cómo encontrar al proyecto tan hermoso que tienen, ¿no? De Entramado Cultural. Gracias, Ale. Nos encuentran justamente en Instagram como Entramado Cultural, ni más ni menos. Así que bueno, muchísimas gracias por darnos este espacio. Realmente para nosotros Acultura es un norte, es un honor estar hablando ahora con vos. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, para nada. Para mí el honor de verdad es mío. Así que les agradezco. De verdad, espero que cuenten no solo con la agencia, con la cultura, sino que con el podcast para lo que ustedes consideren en su casa. Así que, por favor, tengan la confianza de que cualquier distribución de información o difusión, como quieran llamarle, es más que bienvenido, ¿no? Apoyar estos proyectos para la agencia no solo es prioridad, sino que conocer gente como ustedes es espectacular, ¿no? Así que les agradezco nuevamente, les dejo acá en su casa, como cuando quieran, ¿verdad? Pues son bienvenidos, bienvenidas una vez más. Un placer, gracias. Muchas gracias. Y bueno, esta fue la entrevista, colegas, con Florencia y con Javier. La verdad me la pasé muy bien, pero sobre todo me encanta conocer nuevas perspectivas acerca de esta grandiosa profesión, ¿no? De estos en nuestra región, pero que también deja ese dulce sabor de boca, ¿no? El saber que estamos construyendo algo que no solo nos gusta, sino que sabemos que es un buen aporte a la sociedad. Y conocer personas como Florencia y Javier, la verdad es que me llena de entusiasmo, me llena de inspiración, porque sé que no estamos solos, no estamos aquí nadando solos contra corriente, sino que hay todo un mar en el cual pues estamos varios, ¿no? Estamos varias personas trabajando de la mano para sacar esto adelante. Así que bueno, les agradezco nuevamente por acompañarnos en un episodio de Gestión Cultural del Podcast. Recuerden que pueden encontrar más información en acultura.org o en nuestras redes sociales en Instagram o en LinkedIn como acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carray y estaré súper complacido que podamos escucharnos el próximo lunes con más y muchísimo más de gestión cultural. Por si no lo llego a ver, les deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.